sabía usted que no le tememos al hombre, nosotros no le tememos al hombre, nosotros aquel que le tememos es aquel que llevó en la cruz del Calvario por amor a usted, por amor a mi vida. ¿Sabía usted que estuve muchos años parado en una esquina? Estuve muchos años ahí donde nadie entraba un peso por mí, pero déjame decirle que este Dios maravilloso salió a mi encuentro. ¿Y sabía usted que nadie podrá detener la obra de Dios? Porque la obra de Dios avanza en estos tiempos. La venida del Señor está cerca. El salmista decía: alzaré mis ojos hacia los montes, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Querido amigo, déjame decirle que estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo los tiempos de Noé. La Biblia dice que a la venida del Hijo del Hombre vendrá como en los tiempos de Noé. Es por eso que estamos en este lugar, para que tú puedas venir a Cristo, para que tú puedas conocerle. Un día también estuvimos ahí, un día también no nos gustaba que nos predicaran la palabra. ¿Sabía usted que yo estuve en la cárcel, estuve ahí en la droga y tampoco me gustaba que me predicaran el evangelio? Pero el día glorioso que se dio el encuentro a este Dios maravilloso, sabía que no me llamaba el hombre, sabía que no me llamaba una mujer, sabía que me llamaba a este Cristo de la gloria, el que cambió mi vida. Y es por eso que te digo que Cristo te ama. Y si tú te levantas en contra de mí, te levantas en contra de Dios, porque esta palabra es fiel y verdadera. A lo mejor
tiempo en el cual la venida del Señor está cerca. Pero ¿sabes qué? El Señor te necesita a ti. A donde tú estás, a lo mejor tienes problemas, a lo mejor tienes dificultades. Pero déjame decirte que este Dios maravilloso que yo te presento, Él se puede llevar tus problemas, Él se puede llevar tus aflicciones. Pero es importante que tú puedas dar el paso. Es importante que puedas tomar una decisión. Así como un día tomé la decisión de poder servir a Dios, de poder dejar la vida que a mí me agradaba. A mí me gustaba andar en la discoteca, a mí me gustaba andar en un buen carro, me gustaba andar con mi joya, me gustaba tener dinero. Es por eso que iba y apretaba los lugares donde yo hacía saltos. Pero ¿sabes qué? El día que entregué mi vida a Cristo, las cosas son diferentes. Ahora no tengo por acá tener dinero, porque teniendo a Cristo lo tengo todo. El Señor me dio la paz, la que el mundo no me dio. El mundo no me dio paz, el mundo solo me dio tristeza, amargura, estar ahí solo en una cárcel. Pero cuando este Dios maravilloso salió a mi encuentro, pude sentir algo tan hermoso dentro de mi corazón. Es por eso que nunca me cansaré de decir de que Cristo es bueno, de que Cristo hace bien para la familia, de que Cristo hace bien para el hombre. Pero sé que no es fácil en este tiempo predicar la palabra del Señor, porque muchos no quieren escuchar la palabra, muchos no quieren escuchar la palabra del Señor. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que la vida del hombre es como la nieblina. La nieblina sale un rato y a un rato desaparece. Así es la vida del hombre en esta tierra. Estamos de paso. Pero ¿sabía usted que tenemos un alma que salvar? La Biblia dice que el provecho tiene el hombre con ganar todos los deseos de esta tierra si se perderá su alma. Es por eso que en esta hora estamos en este lugar, para que tú el día que cuando Cristo venga, porque la Biblia dice que todo ojo le verá y que toda lengua confesará a Dios sus pecados. ¿Sabes qué? Yo al estar en este lugar me quito la responsabilidad del día en cuando tú partas de esta vida, porque cuando tú partas de esta vida llegarás delante de la presencia de Dios. Y Dios te dirá, ¿qué hiciste con tu vida? Tú le dirás, Señor, no quiero ir a donde ese lugar de tormento. Pero el Señor te va a decir, ya es tarde, porque yo envié a mis hijos a predicar la palabra, pero más tú rechazaste mi palabra. Es por eso que en esta hora te digo, no rechaces esta palabra, porque no es palabra mía, es palabra de Dios. No rechaces esta palabra. La Biblia dice, no endurezcáis más vuestro corazón. No endurezca tu corazón al Señor. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te guarde y te proteja. La intención de nosotros no es molestar a los vecinos, la intención de nosotros no es molestar a la gente, sino somos agradecidos de parte de Dios. Queremos que tú también tengas una salvación, porque todo hombre y toda mujer que pisa la tierra, todos tienen una salvación, y la salvación se llama Cristo. Yo en este día te hago una invitación a este lugar, para que tú puedas venir a Cristo. A lo mejor un día le serviste, a lo mejor un día también serviste al Señor, pero a lo mejor por problemas, dificultades, te apartaste del camino. Pero en este día el Señor te llama en amor y misericordia. El Señor te llama en este día con amor y misericordia. Dios te bendiga, querido amigo.
dice, abandona el pecado. Dios te bendiga en este día, querido amigo. Dios guarde tu familia. Dios guarde a los niños también. Porque a los niños también en este tiempo sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, donde los niños a muy corta edad están fumando, a muy corta edad están tomando. Pero ¿sabes qué? El Señor nos vino a buscar lo que se había perdido. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Dios te bendiga en esta hora. La invitación está. Si tú quieres venir a este lugar para que oremos por tu vida, aquí estamos para servir. El Señor nos ha dado para servir. Estaremos orando por tu vida, estaremos orando por tu familia. Y si quieres reconciliarte con el Señor, la puerta está abierta en este día. Así como en los tiempos de Noé, que la puerta estaba abierta antes del diluvio. Pero la gente se reía de Noé, porque él estaba construyendo la barca en medio del desierto, donde había un lugar que no llovía. Él estaba construyendo una barca y la gente se avergonzaba, la gente se reía de él. Pero ¿sabe qué? Llegó el tiempo en que se desataron los cielos y empezó a descender el agua, y la puerta se cerró, y ya era tarde, y la gente decía, Noé, ábrenos la puerta, ábrenos la puerta. Pero ¿sabe qué? Ya era tarde. Pero ¿sabe qué, querido amigo? Ya era tarde cuando la gente quería ir. Pero en este día, Dios en su amor y misericordia, Él te llama con amor y misericordia. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Cuántas veces así llorando he llegado a tus plantas, Señor? Que ni yo he podido perdonar mis propios errores, pero tu amor y tu calor me levanta y me da fuerza y vigor. Pero lucharé y seguiré con tu ayuda, mi Señor, yo venceré. ¿Cuántas veces ya destrozado noche y día yo clamo a ti?